Hola, ¿cómo están? Seguimos transmitiendo videos para que usted pueda aprender juntamente con lo que la Biblia nos enseña a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la pobreza, cómo define la Biblia o cómo define Dios, cómo define Cristo, cómo se define en el mundo espiritual la pobreza. Me gustaría que me acompañara a Mateo capítulo 5, verso 3, cómo la Biblia habla y expresa el significado de la pobreza, cómo espiritualmente se habla de la pobreza y que no se compara realmente a la terminología que humanamente le damos a la frase o a la palabra pobreza o pobre. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Está hablando de una pobreza espiritual y no de una pobreza material. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos de la pobreza, a veces pensamos que va vinculado la necesidad que tenemos, porque un sinónimo de la palabra pobre es ser necesitado. Y en el mundo espiritual, Dios sabe, Cristo sabe también, el Padre, el Hijo saben que nosotros, aún con todos los bienes que tengamos, estemos cubiertos con todas las necesidades y que tengamos aún cosas ostentosamente exageradas, que tengamos demasiado, aun cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, somos pobres, somos necesitados de espíritu. ¿Por qué? Porque ese mundo solamente lo puede llenar Dios. Entonces, las posesiones que tengas o las posesiones que no tengas, delante de Dios no son nada. ¿Por qué? Porque la pobreza espiritual de la que está hablando la Biblia, ¿sí?, es la necesidad de ser lleno de la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque acuérdense que nosotros somos un cuerpo con un alma, ¿sí?, y que nos da un espíritu, la vida en este cuerpo. Somos personas que estamos compuestos de tres partes, que es alma, cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, como usted lo quiera entender. Estamos formados de tres partes. Entonces, en esas tres partes, el cuerpo se sustenta pues por lo que le damos, el sustento de lo material, pero el alma se sustenta por el alimento que sale del corazón de Dios, el alimento que sale de la presencia de Dios, el pan del cielo, que es la palabra de Dios, y la unción del Espíritu Santo, que es el vino glorioso que nos envuelve y nos da vida, porque el agua es vida, todo lo que es líquido, acuérdense que es vida. Y de esa manera podemos ver que nosotros, hermanos, nos alimentamos por la palabra de poder. ¿Cuántas veces hemos oído que Cristo dijo: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de vida, mi palabra es pan de vida, es comida que no perece sino permanece para siempre? Entonces, esa comida espiritual solamente nos la puede dar Dios, pero si nosotros no tenemos esa presencia de Dios, de todos modos nuestra alma se alimenta de algo, y es de las fuerzas del mal, del maligno. Para que usted más o menos me entienda, hay gente que se espanta cuando le hablamos de las fuerzas y del poder satánico, aunque sabemos que nosotros le hemos entregado el poder, pero bueno, eso será para otro tema. Mis hermanos, esas son las dos fuentes por las cuales nuestra alma se alimenta, que es por medio del Espíritu de Dios o por medio de la fuerza del mal o las malas influencias, ¿sí? Espíritus demoníacos que alimentan nuestra alma para ser adúlteros, para ser fornicarios, hechiceros, para ser idólatras, para ser homosexuales, transexuales, bisexuales, para hacer todo tipo de prácticas que están fuera del orden divino. Nosotros no tenemos ninguna sentencia contra nadie. Es la Biblia la que nos da a nosotros el parámetro de los que somos hijos de Dios, de los que obedecemos, de los que caminamos en esa obediencia delante de Dios, y de los que no obedecen. Ahora, vea lo que dice el término en Lucas capítulo 4, verso 18. Quiero que me acompañe lo que la Biblia enseña acerca de la pobreza y de qué pobreza está hablando Cristo. Ya pareciera ser que aquí la Biblia se contradice. Pareciera ser que aquí se contradice, pero vamos a aclarar este término de pobreza. Dice aquí
en el 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido hoy para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto es una profecía que se cumplió ese día en Isaías capítulo 61, verso 1, 2 y hasta el 3. Mis hermanos, aquí cuando dice dar las buenas a los pobres, aquí ya no dice de espíritu, porque está establecido que aunque tengas muchos bienes, pero si no tienes a Dios, eres pobre. ¿Por qué? Porque solamente vivirás una vida pasajera donde al final de cuentas no tendrás futuro eterno delante de Dios, y eso ya es una pobreza, desafortunadamente, que muchos no quieren visualizar. ¿Por qué? Porque piensan que la riqueza, la posición, el ego y el dinero es lo que nos da a nosotros la plusvalía, el carácter y sobre todo el ser reconocidos. Y la verdad, mis hermanos, es un engaño satánico, porque, bueno, yo puedo decir que hay muchos ricos que son muy humildes, muy sencillos y son ricos, pero también le puedo decir que hay muchos que tienen una vida modesta, que padecen muchas necesidades y son muy orgullosos, altivos y sobre todo engreídos, mis hermanos, y piensan que ellos, aunque sienten que tienen esa necesidad económica, no se le pueden humillar a nadie, pero no se trata de eso. Realmente la actitud del comportamiento ante nuestra condición material y espiritual. Material y espiritual. Si usted materialmente tiene necesidad, padece escasez, algunas cosas, la gente lo va a tipificar como una persona pobre. Él es pobre, pero la Biblia a todos nos tipifica pobres si Dios no está en medio de nosotros, si Dios no está en nuestra casa, si Dios no está en nuestro trabajo, si Dios no está en nuestra familia, si Dios no está en nuestros hijos, en nuestros vecinos. En cuanto a lo que hablamos, observar cómo Dios opera cuando está en nosotros y cómo se ve cuando Dios no está en nosotros también, cómo nuestro carácter, nuestra ideología, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos son negativos, son altivos, son reprobados delante de Dios, que es la palabra correcta. Y entonces déjeme acompañarlo aquí en 1 Corintios 13:3 para que veamos la definición de la pobreza. La Biblia no define como pobre al que tiene pocos recursos. Vuelvo a repetirlo, la Biblia reprueba y manda al cajón de la pobreza aquel que no tiene a Dios en su corazón. Ese es el verdadero pobre, menesteroso, necesitado, miserable hasta eso. No tan solo es pobre, sino es miserable porque no ha entendido que la vida en Dios es eterna y la vida sin Dios es de muerte eterna. Vea lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13:3. Dice: y si repartiese yo todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si le entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Esta es una expresión, mis hermanos, que dice que yo puedo tener muchas aparentes actitudes, ¿sí?, de bondad, de amor, y que puedo ofrecer muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. A veces cuando nosotros predicamos y por lo regular no sonreímos mucho o hablamos palabras fuertes, la gente dice que no tenemos amor, pero el amor se manifiesta cuando nosotros predicamos y hablamos con la verdad. Cuando nosotros enseñamos la sana doctrina, es cuando nosotros, mis hermanos, mostramos el amor. Entonces, el ser pobre delante de Dios no significa que no tengas dinero, que no tengas posesiones, sino desde el momento que tú no tienes a Dios, desde ese momento, mi hermano, ya eres pobre. Y aun cuando tengas todos los bienes adquiridos, pero si no tienes a Dios, de la misma manera sigues siendo pobre, porque tu alma, porque ya nos vamos al punto espiritual, porque tu alma no tiene realmente esa identidad de eternidad con Dios. Sí la va a tener fuera de Dios, pero fuera de Dios no hay vida, no hay excelencia de vida.
Así es que, mis hermanos, esta es una reflexión para que usted vea que la pobreza en el mundo espiritual es cuando uno no tiene a Dios, ¿sí? Cuando uno no vive en la unción del Espíritu, o con la cobertura o con la presencia del Espíritu de Dios en nuestro interior. Así es que, mis hermanos, no se sienta mal si usted vive en una casa humilde, si usted tiene de alguna manera escasez en su casa. Mi hermano, mi hermana, no se preocupe, la pobreza no está en lo que posee, sino en la falta de Dios. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.